capítulo 16, y vamos a mirar esta tarde, primero Dios, del versículo 1 al versículo 16. Esta porción hasta el versículo 24 lo vamos a partir en dos porciones. La siguiente semana miraremos del versículo 17 al 24, pero esta tarde simplemente vamos a tomar la primera parte, que es bastante larga y espero en Dios que sea de bendición para todos nosotros. Este capítulo final de los Romanos que Pablo escribió, aquí en este capítulo 16 encontramos una lista de nombres, de varios nombres, 33 en total, que Pablo escribió, que él mandó estos saludos y habla de ellos, de aquellos hermanos que él amaba cercanamente, aquellos hermanos que eran aquellos servidores juntos con él del Evangelio. Y aquí encontramos estos 24 están ellos en Roma y otros 9 se encuentran en Corintio. Hay otros nombres que se nombran ahí, pero ellos simplemente se habla de la casa de ellos, ellos no eran creyentes, Pablo no les habló directamente a ellos, pero a 33 hermanos, a ellos Pablo les manda saludos y habla de ellos, habla de una forma. Los 24 que estaban en Roma manda saludos, y a los otros 9 manda saludos de ellos a la iglesia de los romanos. Pero ¿qué podemos nosotros entender de esta lista, de la lista de tantos nombres? ¿Qué podemos nosotros aprender de tal lista? Más que darnos ideas de cuál es el siguiente nombre que le va a poner a su hijo o a su hija. Por ejemplo, si le quiere poner a su niño Trífena y Trifosa, o si le quiere poner Asincrito y Flengote, ese ya sería, ya si usted quiere darle ese nombre está bien, ¿verdad? Pero esta lista de nombres no es para simplemente ponerle nombres a nuestros hijos. Nos habla más implícitamente del compañerismo y el amor de la iglesia primitiva, de cómo era la iglesia en aquel tiempo. Y quizás, como lo escribió el doctor Donald Gray Barnhouse, que acerca de esta lista, él dice, nos dé a nosotros una nostalgia espiritual por ese tiempo, con el deseo que nuestras iglesias sean más como aquella en esos días. Y espero en Dios que así sea. Que esta lista no sea simplemente una lista de nombres de personas que nunca hemos escuchado y que a lo mejor hasta esta tarde vamos a escuchar de ellos, pero que esta lista nos dé una mirada por la ventana hacia el pasado, en donde la iglesia primitiva estaban trabajando juntos, amándose juntos, y Pablo demuestra un gran amor para ellos. La cual lo que la iglesia que Dios quiere que sea. Así es lo que Dios quiere que la iglesia sea. No cabe duda que Dios usó a Pablo de una gran manera. No cabe duda de que Dios tuvo unos planes grandísimos y lo usó de una forma increíble al apóstol de Pablo. Y nosotros somos aún deudores, también grandes deudores del trabajo y de su entrega de este hombre. Un hombre de gran conocimiento y sabiduría. Y esto lo hemos visto cuando estamos estudiando el libro de los Romanos, que verdaderamente muchas veces hasta nos ponemos a pensar si esto fue escrito para personas eruditas o solamente para universitarios y grandes mentes. Y muchas veces tenemos esa idea que la Biblia fue escrita para personas solamente muy intelectuales. Se nos olvida que la realidad fue que esta carta a los romanos fue escrita a una iglesia como nosotros, una iglesia común
y corriente, podamos decir, aunque no había nada común ni nada corriente de esa iglesia. Pero era una iglesia compuesta de todo personas, de todo tipo de personas, aún hasta esclavos o amos. La iglesia, como lo hemos visto en los estudios pasados, está compuesta de muchas personas de toda clase de sociedad. Eso es lo que la iglesia es, y la iglesia de los romanos no era la excepción. Es más, el libro de Romanos fue escrita a esta iglesia. Es más, lo podemos poner de esta forma. Este es el trabajo de la iglesia para la iglesia. De la iglesia para la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que Pablo no fue el único usado por Dios en este ministerio. Pablo no fue el único, sino que Dios puso en su divina providencia a hermanos que trabajaron, apoyaron, soportaron y ayudaron para que juntos, como iglesia, avanzaran el evangelio de Cristo Jesús por todo el mundo. Y lo hicieron. Y Pablo aquí nos muestra un gran amor y agradecimiento por esos hermanos. Un gran amor y agradecimiento por la iglesia de Cristo Jesús. Y espero en Dios que este sea un llamado para nosotros, la iglesia del Dios viviente, al amor y al servicio entre nosotros, que crezcamos en esto para trabajar juntos, para llevar el evangelio hasta donde Dios quiera llevarlo. Porque para eso estamos aquí. Recuerden que es nuestra responsabilidad como iglesia de llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Es la responsabilidad de nosotros, de nadie más es. No es del gobierno, no es de la escuela, no es de nadie más que de la iglesia. Es el mensaje de la iglesia para el mundo. Es Cristo Jesús al que proclamamos, y la salvación de Cristo Jesús es la que tenemos que llevársela a toda la gente, a todo el mundo, porque para eso existimos. Pablo reconocía esto. Pablo sabía esto, y su amor y su reconocimiento por la iglesia, por los hermanos, se ve muy clara precisamente en este pasaje, hermanos. Romanos 16. En Romanos 16, aquí vemos cómo Pablo demostró este amor por medio en tres fases. Lo demostró un amor a los hermanos. Número 1, una recomendación. Número 2, es un saludo y un reconocimiento. Y número 3, es una advertencia. Todo esto en amor. Él reconoce porque ama a aquellos que trabajaron junto con él, aquellos que apoyaron el mensaje, que apoyaron con muchas de diferentes formas, y lo vamos a mirar esta tarde, aquellos que estaban detrás de la escena, podríamos decir. Y él hace una recomendación, precisamente en los primeros 2 versículos, por esta hermana Febe. Y en la segunda parte veremos que él manda saludos y reconocimientos a aquellos que han obrado junto con él, y reconoce su trabajo y su dedicación y su entrega de cada uno de ellos. Y también a la segunda parte vamos a mirar la advertencia que Pablo da, porque también el amor advierte. El amor advierte. Si Pablo no tuviera amor, si nosotros no tuviéramos amor a nuestros hijos, no le advertiríamos a nuestros hijos del peligro. El amor tiene que advertir, y Pablo muestra ese amor con una advertencia del versículo 17 al versículo 24. Aquí Pablo muestra una profunda e íntimo amor por estos hermanos. El amor de un líder se tiene que ver. Tiene que ser un verdadero amor por aquellos que estamos sirviendo. A reconocer la obra de otros también tiene que ser dada. Tenemos que reconocer que no estamos en esto solos, que este no es un show de una persona,
que este no es el trabajo de una persona, ni solamente ni del pastor, ni del evangelista, no es el trabajo de uno, es el trabajo de muchos. Y tenemos que nosotros trabajar juntos y en el amor y reconociendo la obra mutua que nosotros hacemos y lo que nosotros aportamos. En estos pasajes vamos a mirar primero que nada esto muy importante de Pablo que él muestra. Pablo podemos pensar que él era simplemente de otro mundo, ¿no? Podemos pensar que él era un hombre súper educado y alejado de la gente, ¿no? Alejado de, como lo miramos muchas veces hoy en día, los más, no todos, pero los más sabios se apartan de la demás gente, ¿verdad? Porque esa es la gente que no van a entender sus conversaciones. Pablo no era así. Pablo muestra un gran amor y un agradecimiento a aquellos que obraron juntamente con él. Y él reconoce que él no podía hacer nada sin ninguno de ellos. Y por eso vamos a mirar primero esta recomendación que Pablo hace en el versículo 1 y en el 2 a una hermana que se llama Febe. Febe, versículo 1 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Febe manda una carta de recomendación que hasta hoy en día muchas iglesias ya casi no lo hacen tanto como antes, pero siempre se mandaba cuando un hermano iba a otra iglesia, la mandaban con una carta de recomendación. En aquel tiempo era más costumbre hacer esto, porque en aquel tiempo no había un Holiday Inn, no había un hotel de primera calidad que tú puedes llegar y vas a saber que estás de perdida a salvo ahí de alguna forma, aunque no decir a salvo completamente, no podemos decir eso. Pero en aquel tiempo los lugares de los moteles o los lugares donde se quedaba la gente, sabíamos que no eran unos buenos lugares. Era otro tipo de sociedad. Ahí en esos lugares había los malhechores, es donde estaban siempre acechando a la gente que se quedaba en esos lugares, y por eso se necesitaba una carta de recomendación para los hermanos, para que la persona que fue mandada sea recibida y se quedara en su casa en lugar de andarse quedando en otros lugares donde podía correr peligro. Y eso era algo común en aquel tiempo, que se llevaba cuando llegaba un hermano, un misionero o alguien más, que llevara una carta de recomendación por la iglesia. Y aquí Pablo manda esta carta de recomendación a Febe y dice: os recomiendo además, y dice algo que entendemos acerca de Febe. En otros lados no encontramos nada acerca de ella, de esta hermana. Lo único que nos dice aquí, una de las cosas que nos dice es de que ella es nuestra hermana. Está hablando de no su hermana en la carne, es una hermana en Cristo Jesús. Porque la iglesia es lo que es. La iglesia es una familia. La iglesia somos una familia en Cristo. Y lo triste es de que hoy en día muchas veces no lo miramos así. Lo miramos nada más un lugar como donde nos socializamos, un lugar donde se va los domingos. Pero la iglesia, y lo que miramos en la iglesia primitiva desde el principio, la iglesia es una familia. Cuando el Señor nos salva, nos hace parte de su familia, nos adopta a su familia y nos hace hijos de Él. Nosotros somos adoptados por el Señor y nos da, dice en el libro de Juan, que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos muchos hermanos que también han recibido a Cristo Jesús por fe, que son hermanos. Somos una familia.
Y lo hemos hablado, lo he mencionado antes, lo que nos une a nosotros es mucho más que la sangre de mi mamá o la sangre de mi papá o por lo que sea, la sangre de cualquier familia, porque la sangre de Cristo es lo que nos une a nosotros. Y la sangre de Cristo, hermanos, no hay comparación con ninguna otra sangre. La familia, la iglesia somos hermanos en Cristo Jesús. Y Febe, le dice Pablo a la iglesia, a los romanos, les dice, ella es nuestra hermana en Cristo, Febe. Y después nos dice, la cual es diaconisa. Pero antes de, ahorita voy a hablar más de eso, pero dice, nuestra hermana que es diaconisa. La palabra diaconisa es la palabra servidora. Es servidora. Donde los diáconos y la diaconisa. En el lenguaje del griego no hay distinción entre diácono y diaconisa. No tiene género, se puede usar para los dos. Si no había, como nosotros para el español tenemos que saber si es hombre o mujer, ¿verdad? En ese tiempo no lo tenía la palabra servidora. Es un simple servidor y simplemente en una forma oficial en la iglesia. Ella era una diaconisa de la iglesia, nos dice aquí que era oficialmente una servidora de Dios, una servidora entre nosotros, entre ella, entre la iglesia en aquel tiempo. Ahora, la diferencia entre diácono o diaconisa, si lo podemos ser hombre y mujer, pero los diáconos, la única diferencia entre un diácono y un anciano o un pastor, porque los ancianos, los pastores, no puede haber casi una diferencia, no hay diferencia. Son pastores, son ancianos, son líderes. La única diferencia entre los diáconos y los ancianos y los pastores es la enseñanza pública. Es el predicar. Un diácono no puede predicar la palabra de Dios, pero ellos sí están enseñando en otras formas en la iglesia. Pero algo sabemos que la Biblia nos habla claramente acerca de el rol de la mujer. Y la mujer en la iglesia no puede tomar o usurpar. Esas son las únicas restricciones que Dios puso en el papel de la mujer. No puede usurpar, no puede tomar autoridad sobre los hombres. No puede tener, ni en la iglesia, no puede tener un puesto de autoridad sobre las demás personas. Eso es el plan de Dios, no porque la mujer no pueda, sino porque Dios así lo ha diseñado. Así lo ha diseñado. Pero no quiere decir que las mujeres no sirven para nada, porque muchos dicen, no, es que es una mujer y Dios no quiere usar a las mujeres. De ninguna forma, Dios ha usado mujeres durante toda la historia. Y sin ellas, créalo, nosotros no estaríamos aquí. Es más, hermanos, sin el trabajo específicamente de mujeres, créalo, nosotros específicamente de Febe, nosotros no tuviéramos el libro de los Romanos. Póngase a pensar en eso. Ella, al ser recomendada por Pablo, quiere decir estas palabras, que ella traía la carta de los Romanos. Ella era la que llevaba la carta a la iglesia en Roma. Ella llevaba esta carta de los Romanos. Póngase a pensar eso, hermanos. Ella tenía en sus manos la reforma de la iglesia. Ella tenía en sus manos el evangelio que nosotros ahora podemos entender más, porque el libro de los Romanos nos da una claridad de lo que es el evangelio. Podemos entender doctrina. Aún nosotros hoy en día estamos siendo bendecidos por la obra de esta querida hermana. El libro de los Romanos, hermanos, no lo tendríamos aquí con nosotros si no fuera por esta servidora que Dios escogió para llevarnos este libro. Una gran responsabilidad en sus manos. Y Dios la usó a ella grandemente como una servidora. Diaconisa, servidora. Esto es algo que del servir, algo que nosotros entendemos claramente. Si
alguien quiere ser primero, ¿qué dice Jesucristo? ¿Qué dijo Jesús? Marcos 9, versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El mundo no trabaja así. El mundo, si tú quieres ser el mejor, tienes que ser el primero. Si tú quieres ser el que está encima de todo, el que tiene la autoridad, tienes que ser el primero. Así no es en el reino de Dios. Y la iglesia así no puede ser tampoco. Y hoy en día las iglesias, tristemente, de nuevo ponemos al pastor como que él es el mero mero, como que él es la estrella, como que él es el que tiene que recibir. Ya parece hasta parecen a estrellas de televisión, muchos de ellos. Como quieren ser servidos y viviendo en lujurias y viviendo como si ellos fueran los dueños de todas las cosas. Si alguien quiere servir y quiere ser primero, él tiene que ser primero el servidor de los demás. Tiene que servir a los hermanos, tiene que servir al prójimo, tiene que servir a los demás. Cristo Jesús nos dejó el ejemplo grandísimo. El Señor de señores, el Rey de reyes, vino del cielo y Él mismo dijo: yo no vengo a ser servido, yo vengo a servir. Esa es la obra que nosotros como hermanos tenemos que estar ocupados en el servicio de unos a los otros. El tratar, el buscar de cómo puedo yo ayudar a mi hermano, cómo puedo servir a mi hermano, más de querer ser servido yo mismo. Como si todo el mundo existiera para mi beneficio. No Febe. Febe era una servidora de Dios, una servidora del Señor, que Pablo demuestra un gran amor por ella al dar tal recomendación. Nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia, dice que la cual, versículo 2, que recibáis, versículo 2, ¿qué dice Pablo de ella? Dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo recibimos a alguien en el Señor? ¿Cómo recibimos a alguien en el Señor? Lo que quiere decir ahí es como si tú recibes a alguien, que lo recibas así como tú recibieras a Jesucristo mismo. Como si fuera mismo Jesús el que ha llegado a tu casa. Oh, hermanos, esto nos debería de hablar mucho a nosotros. Hágase la pregunta: ¿nos recibimos unos a otros como si fuera Jesús mismo? Es algo difícil de decir sí lo hago, ¿verdad? Porque si estuviera Jesús aquí, llegara a su casa esta tarde o nos mirara aquí en la iglesia, y nosotros ¿cómo actuaríamos? ¿Cómo lo recibiríamos a Jesús? Estaríamos a sus pies. Hermano, no hallaríamos ni qué darle, ni cómo ofrecerle algo. Estaríamos, es más, creo, hermanos, hasta peleándonos, así como los discípulos, ¿verdad? Peleándonos a querer estar cerca de Él. Hermanos, ¿nos recibimos nosotros así? Deberíamos. Porque cuando nos recibimos a un hermano en Cristo, es como si recibiéramos a Jesús mismo. Jesús mismo. Marcos, regresamos ahí en Marcos, versículo 9, 37. El que reciba en mi nombre a un niño como este, y aquí está hablando, tomó un niño como un ejemplo, a uno que ha recibido la fe como un niño. Dice: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino que no solamente que Jesús caminara y lo recibimos a Él, que si Dios mismo viene, ¿cómo lo recibiría? Algo que pensar, ¿no, hermano? Debemos de recibirnos, hermanos, mejor. Mateo
25, versículo 35. Fíjese lo que dice aquí. Del versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer. Tuve sed y me distes de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Sí ve la diferencia? Los verdaderos creyentes recibieron unos a otros y se reciben unos a otros como si estuvieran recibiendo a Jesús mismos. Y los que no son verdaderos creyentes, no les puede importar ni un poquito las demás personas. Esto es claro, hermanos. Y Pablo recomienda y pide a la iglesia, regresamos en Romanos 16, le pide a la iglesia que la reciban a esta hermana que ha servido en la iglesia, a esta hermana que dice ahí versículo 2, que recibéis en el Señor como es digno de los santos. Y también dice que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y fíjese lo que está hablando aquí Pablo. De una forma, ella llevando la carta, esta carta de los romanos a esta iglesia, ella era, en aquel tiempo las personas no podían nada más, no se subían a un avión y llegaban a otro lado y ya llegaron de vacaciones. No era así, el viaje en aquel tiempo era difícil y usualmente las mujeres no andaban solas, no andaban caminando o en barcos solas, sino que llevaban compañía, muchas veces con su esposo. Aquí no menciona a ningún esposo. Eso nos quiere decir que probablemente ella era soltera o a lo mejor viuda, no sabemos, pero iba sola, dice ahí, pero no dice que va. En aquel tiempo no viajaban solas, algo que entendemos que ella tenía un negocio que ir a hacer también ahí. O sea, a lo mejor ella tenía negocios, a lo mejor ella podía y tenía la manera de tener, tenía bastante dinero para poder soportar no solamente a muchos, porque dice ahí que ella ayudaba a muchos y también a Pablo mismo ella lo ayudó, lo que nos dice que ella tenía bastantes posesiones. Y al viajar ella tenía que haber viajado con muchos más, a lo mejor hasta siervos de ella, que podía viajar y llegar hasta Roma saliendo desde Corintio. Ahora, ella es un ejemplo que nosotros podemos seguir. Dios la usó a ella de una gran manera. Ella usó sus recursos para ser de bendición. Ella no era una persona egoísta.
Ella no era una persona que simplemente estaba preocupada por sus negocios y no le importaba a nadie más. Ella entendía su trabajo, su obra como hermana, como parte de la iglesia, que ella había que llevar el evangelio a todos lugares. Y ella estaba dispuesta a ayudar a los hermanos y entendía claramente de cuando nosotros ayudamos a nuestros hermanos o ayudamos a la iglesia para el evangelio. Ella entendía que Dios es el que nos bendice y para poder nosotros bendecir aún más a los demás. Ella no estaba simplemente ocupada en sus propios deseos. Ella no era egoísta, no estaba solamente concentrada en ella. Ella sabía que sus tesoros que iban a durar más son los tesoros del cielo. Ella no estaba simplemente enfocada en el ahora y en aquí y el mundo. Ella miraba hacia el reino del Señor. Ella miraba hacia la gloria del Señor. Ella quería llevar la palabra del Señor y ella quería ser aquella servidora de Dios para hacer la obra de Dios y llevar el evangelio hasta aquí donde nosotros la tenemos hoy en día, hermanos. Una hermana verdaderamente útil para el evangelio. Lo que nos dice aquí Pablo, que ella ayudó a muchos y aún hasta Pablo mismo. Y aquí no dice que ella paró de hacerlo. Ella bendecía más, Dios la bendecía más a ella para que sea más de bendición. Que seamos una iglesia llena de Febes, ¿verdad? Seríamos una iglesia distinta. Ahora, nos lleva esto a la segunda parte de los versículos 3 al 16, de lo que es los saludos y los reconocimientos. No vamos a ir a todos estos nombres. Muchos de estos nombres no sabemos mucho de ellos más que lo que nos dice aquí. Y otros sí podemos encontrar más acerca de ellos. Y vamos a ver a unos que conocemos aún más, podemos ver a poco más de ellos y no vamos a ir nombre por nombres, pero sí quiero que miremos algo conforme vamos versículo por versículo, hermanos. Que vea la dedicación y el amor que Pablo les entregaba a estos hermanos. El amor y el trabajo y la obra que ellos hacían, por lo cual Pablo los saludaba y los reconocía por la obra que ellos tenían en su vida. Aquí encontramos a una pareja muy conocida. Son nombrados en otros varios versículos, a Priscila y Aquila. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Algo que sabemos de ellos es de que son colaboradores. Son aquellos que estamos juntos en esto, unidos en la obra. Colaboramos, trabajamos juntos en la obra de Cristo Jesús. Son colaboradores en Cristo Jesús. De nuevo, que ellos tenían su meta es servir a Cristo Jesús, así como Pablo. Y dice aquí, saludar a Priscila y Aquila. ¿Qué sabemos de Priscila y Aquila? Ellos son aquellos que en Hechos capítulo 18, versículo 1 y 3, nos dice más acerca de ellas. Después, versículo 18 del versículo 1, capítulo 18, Hechos 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio y halló a un judío llamado Aquila. Aquila es el esposo de Priscila, ¿verdad? Y dice, halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces, algo que sabemos del esposo de Priscila era Aquila, y que Aquila era un judío. Pero cuando emperador, este hombre que estaba en el poder, les sacó a todos los judíos de ahí, él se tuvo que salir de ahí, de Roma.
y ahí los encontró él en Corintios. Pablo los encontró a ellos en Corintios. Y como era del mismo oficio, algo más que sabemos de ellos es de que ellos también hacían lo mismo que Pablo. Pablo hacía carpas. Él hacía carpas para donde la gente, muchos de ellos vivían. Como ahora le podemos decir, una casa de campaña, pero más grandes y más, era el negocio de aquel tiempo. Pablo hacía carpas y él dice que ellos eran del mismo negocio, entonces ellos también hacían carpas. Se quedó, dice ahí, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer carpas o tiendas. Entonces algo que sabemos de ellos es de que ellos hacían lo mismo que Pablo, se dedicaban a lo mismo. Ellos venían de Roma y estaban en Corintios, ahí Pablo los encontró a ellos. También algo que podemos mirar en 1 Corintios 16, 19, de que ellos tenían una iglesia en su casa. Ellos tenían una iglesia y estaban abriendo su casa para tener servicios en su hogar. En 1 Corintios 6, 19 nos habla de eso. También nos dice, hermanos, que ahí en Hechos 18, ahí mismo en Hechos 18, más adelante el versículo 24, encontramos una ocasión donde ellos llegaron y conocieron a Apolos. Si recuerda, Apolos, él era un predicador que era grande en las escrituras, poderoso en las escrituras, dice versículo 24, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo del espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Versículo 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ahí está nuestra pareja, nuestros hermanos, dice, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Sabe qué nos dice acerca de esta pareja? De que ellos eran conocedores de la palabra de Dios. Ellos eran conocedores de la palabra de Dios y pudieron exhortar a Apolos para que él pudiera conocer más bien lo que él acerca de Cristo Jesús. Entonces estos hermanos, regresamos en Romanos 16, estos hermanos en Cristo, Pablo les manda unos saludos a ellos, aquellos que trabajaron junto con él, estaban en el ministerio los dos, y si usted ve, se menciona más el primer nombre de Priscila y Aquila ahí en Romanos 16, y primero quizás la mujer era más dominante en la pareja, y ella la que tenía más obraba más y estaban las dos juntos, pero al mismo tiempo ella era la que tomaba las decisiones, no tanto que de una forma de usurpar lo que el diseño de la familia es, porque si no Pablo le hubiera dicho aquí, oye, cálmate Priscila, no seas tan no resaltes más que tu esposo. No, aquí simplemente Pablo reconoce la obra también de ella y la de su esposo, la de los dos. Pero fíjese lo que dice aquí, hermanos, versículo 4 del capítulo 16, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Expusieron su vida por mí. En las escrituras más originales, la palabra aquí dice que pusieron su cuello en la tabla. En otras palabras, que ellos estaban a punto de ser asesinados en el lugar de Pablo, por ayudar a Pablo. No solamente lo expusieron su vida, que llegaron literalmente casi a cortarles el cuello a ellos, y ellos tenían un amor por Pablo que estaban dispuestos hasta morir por Pablo. Oh, hermanos, que la iglesia seamos así, hermanos.
Que estemos dispuestos aún hasta morir de unos por otros, hermanos. Ese amor que debería de ser en la iglesia. Deberíamos de tener unos por otros. Esta pareja lo tenían y Pablo los reconoce y les manda sus saludos. Versículo 5, vamos a ir un poquito más rápido en estos versículos que nos quedan. Y saludo también a la iglesia de su casa. De nuevo, ellos tenían una iglesia. Saludad a Epeneto, y me van a perdonar si no los pronuncio muy bien, pero son nombres medio difíciles de poner. Por eso le decía que estaría bueno que les mandáramos a nuestros niños, les pusiéramos nombres así, ¿va? Pero dice, saludad a Epeneto, amado mío. Y de nuevo el amor, fíjese el amor que Pablo demostraba y expresaba por estos hermanos. Dice que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Es el primer, esta persona, Epeneto, fue el primer que Pablo fue y compartió el evangelio y fue salvo en esa ciudad, y él fue el primero. Y por decir que es el primero, él no fue el último. Así que él fue el primero de los frutos, de muchos frutos que de ahí para Cristo Jesús, que Pablo pudo tomar este fruto de ahí. Versículo 6 también dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Aquí fíjese, ponga atención cuando estamos leyendo estos versículos, cuando habla en sentido del pasado y en el sentido presente. Cuando habla del pasado, que trabajó o ha trabajado mucho, está hablando en el pasado. Esto nos dice que esta persona, que esta hermana, ya a lo mejor ya era grande de edad. Y ya no trabajaba como antes, ya no obraba como antes, pero aún así Pablo reconocía su obra que ella hizo cuando podía. Algo que nosotros mismos, hermanos, tenemos que recordar de aquellos que han sido de grande bendición en nuestras vidas mismas. Y muchas veces es triste, muchos hermanos fieles que su vida la entregaron, terminan en un asilo, y muchos hermanos no se acuerdan de ellos. Eso no debería ser así, hermano. Pablo no. Pablo, él reconoce aún hasta las personas ya mayores que trabajaron en un pasado y quizás ahora no podían hacer tanto o mucho. Pero Pablo reconoce su trabajo que ellos entregaron por el evangelio en el ministerio. Versículo 7 dice, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisión. Ahora aquí a estos dos que nos dice que son parientes de Pablo, quizás puedan ser parientes, aquellos que en algún tiempo cuando Pablo vino a Cristo Jesús, que ellos no querían a lo mejor nada que ver con Pablo, pero ellos, más bien al contrario, hermanos, porque fíjense lo que dice aquí, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Eso quiere decir que ellos fueron salvos antes de Pablo. Entonces, porque ellos fueron salvos antes de Pablo, recuerden que Pablo, ¿qué es lo que andaba haciendo? Matando, persiguiendo a la iglesia. Entonces ellos quizás puedan ser aquellos, como eran parientes de Pablo, que a lo mejor se escondían de él y le huían. Y no podían tener un contacto con él porque él estaba persiguiendo a la iglesia. Y él le manda saludo y lo reconoce. Y ellos más adelante, dice aquí, compañeros en prisiones. Después estuvieron juntamente con Pablo. Después de que Dios transformó a Pablo y le transformó su vida. Versículo 8, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. De nuevo la palabra amado, amado mío. Esto habla de un amor muy cercano, mío, amado mío en el Señor. Este amor que Pablo demostraba a la iglesia no era podemos decir, no era natural. Era el amor de Dios, que él podía compartir con los demás.
Saludad, versículo 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador. De nuevo la palabra colaborador en Cristo Jesús. Colaborador, aquí está hablando en el tiempo presente, continuo, que es colaborador, que Él está trabajando, que Él está obrando, hermanos. Hermanos, si algo vamos a aprender en estos versículos que quisiera que aprendiéramos, hermanos, es de que el trabajo de la iglesia no cesa. Y tenemos que continuar obrando y colaborando y sirviendo al Señor hasta que el Señor nos lleve al cielo. Hasta que Dios nos lleve con Él. Y claro, hoy en día muchas veces nosotros estamos tan descansando como si estuviéramos en vacaciones, cuando debíamos de estar trabajando, hermanos. Y Pablo reconoce a esos hermanos. Salud, versículo 17, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Fíjese cómo lo dice aquí, saludad a mi hermano en Cristo Aristóbulo. No, aquí está hablando saludar a los de la casa de Aristóbulo. Los de la casa de él, de Aristóbulo, los de la casa, ellos eran cristianos, pero él no era. Y aquí está nombrando personas que ni siquiera su nombre lo dice, pero aquí nos dice algo claro. Estaban dividida ese hogar. Cristo mismo lo dijo. Yo vengo a dividir, para poner en contra a padre y a hijo, a dividir, porque la verdad divide, hermanos. Y muchos de ellos venían a Cristo Jesús y sus papás o sus esposos no venían al Señor y ellos o también eran servidores eran esclavos y vivían en la casa de ellos. El dueño no era creyente, pero aún así ellos eran hermanos y en Cristo Jesús. Versículo 11. Saludad a Herodión, mi pariente, otro pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. De nuevo, y fíjense algo rapidito de estos dos nombres, Trifena y Trifosa. A lo mejor ellos eran hermanas mellizas, un comentarista lo dice, y significa sus nombres delicada y refinada. Delicada y refinada. Dice, salúdame a delicada y a refinada. Y después dice que están trabajando en el Señor. Ninguna persona trabajando al Señor es una persona refinada, ¿verdad? Pero ahí habla como jugando en las palabras, que ellos, su nombre es refinado, pero están trabajando para el Señor. Están en la obra del Señor. Ellas, esas hermanas, aquí muchas mujeres, hermanos, si usted está viendo, muchas mujeres y hombres sirviendo al Señor junto con Pablo, apoyando el Evangelio, apoyando el ministerio, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. De nuevo, en el tiempo pasado ha trabajado mucho en el Señor y Pablo reconoce su obra. Versículo 13. Ese es muy interesante, hermanos. Saludad a Rufo. Rufo, ¿quién era Rufo, hermanos? Escogido en el Señor, algo que sabemos que fue escogido en el Señor, y a su madre y mía. Rufo, fíjense algo bien interesante acerca de Rufo, hermanos. Rufo es el hijo de Simeón de Cirene, el hombre que llevó la cruz por Jesús. En el libro de Marcos 15, 21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, lo obligaron. Y fíjese, un judío que iba caminando por ahí y que resulta pasar enfrente de él un hombre que lo iban a crucificar, que era Jesucristo. Y que le dicen a él que él estaba en su vida, él
no estaba ni siquiera ahí viendo ni nada, él simplemente iba pasando por ahí. Dice que lo obligaron. Si algo ha de haber sentido ese enojo. Porque un romano, un soldado romano, ellos odiaban a los romanos, tenían el control ahí. Odiaban a los romanos y él andaba simplemente caminando y de repente lo hacen que cargue una cruz pesada que ni siquiera él ni debía ni temía, él simplemente iba pasando ahí. Y dice, lo obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene. Fíjese lo que dice ahí, padre de Alejandro y de ¿quién? Y de Rufo. El papá de Rufo fue el que cargó la cruz de Jesús. Y quizás cuando él se quedó hasta que lo crucificaron y él miró todo lo que estaba aconteciendo y Cristo Jesús lo salvó en ese momento, que él fue a su casa y todos los demás también creyeron, hermanos. Y su hijo Rufo, creyente. Qué cosas que Dios está haciendo, créalo, hermano. Y Rufo, Pablo les manda saludos a él. Y le dice, regresamos en Romanos 16. Ahora, si podamos decir, bueno, pero ¿cómo sabemos que es el mismo Rufo? Romanos fue escrito antes que Marcos. Y Marcos, cuando escribió su evangelio, lo escribió en Roma. Entonces él estaba escribiéndole a los romanos y diciéndoles, el papá de Rufo fue el que cargó la cruz. Entonces tiene gran sentido que este Rufo es el hijo de aquel Simeón de Cirene. Verdaderamente, hermanos, que Dios está obrando en la vida de muchos de unas formas inesperadas. Y Rufo es el fruto de ello, hermanos. Regresamos en Romanos 16. En Romanos 16, saluda a Rufo, dice, escogido en el Señor. Verdaderamente que escogido, ¿verdad, hermano? El Señor, su papá, cargó la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí, y a su madre y mía, no que era la mamá de Rufo, no que él era hermano de Pablo, sino que aún su madre, fíjese, la madre de Rufo, que viene siendo la esposa de Simeón, aún ella fue tan transformada que casi se volvió como una madre para Pablo. Póngase a pensar en eso. El impacto que tuvo Cristo en la vida de Simeón de Cirene, que simplemente iba ahí caminando. El impacto que tuvo alcanzó aún hasta su esposa de una forma que ella se volvió casi la madre de Pablo mismo. Usada por el Señor, amada por Dios, amada por Pablo. Versículo 14, saludar a Asíncrito, a Flegonte, Hermas, a Probas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Cuando dice aquí Pablo con ósculo santo, la forma que ellos se recibían y demostraban el amor de Cristo unos por otros eran con un beso en la mejilla, un beso en la frente, un beso en las barbas, un beso en las barbas, de demostrar un amor, un compañerismo de familia. Era verdaderamente necesitado, porque algo que entendemos de la iglesia primitiva es de que muchos de ellos perdían completamente a su familia, que no querían nada que ver con ellos. Eran despreciados completamente, sacados de los judíos, sacados de los paganos, porque ellos habían recibido a Cristo Jesús y eran rechazados por su propia familia. Pero al ser rechazados por su familia, ellos son recibidos a una familia
nueva, que es la iglesia. ¿Qué podemos aprender de todos esos hermanos? Aparte de que tenemos que trabajar, que estar en la obra, que ser generosos, que ser usados por Dios. Aparte de todo eso, hermanos, tenemos que nosotros tener el mismo amor, ser juntos, ser unidos en la obra de amor de los hermanos, de los unos por los otros, por Cristo y por los demás. Que sigamos el ejemplo de estos hermanos en Cristo. ¿Qué podemos aprender de ellos? Porque quizás alguien en el futuro, hermanos, nos recuerde así como Pablo recordó a estas personas que tuvieron un impacto en su vida de él. Quizás a lo mejor a nosotros nos va a recordar a alguien, porque nosotros servimos a los hermanos, a la iglesia. Porque nosotros servimos y podemos ser instrumentos en las manos de Dios para poder alcanzar no solamente al mundo, sino también para servirnos unos a otros y mostrar un amor que nos une, que es mucho más grande que cualquier otro amor, que es el amor de Cristo. Eso es lo que la iglesia era, es lo que la iglesia debe de ser hoy. La iglesia, hermanos, es mucho más que un simple grupo, es mucho más que juntarnos los domingos, es mucho más que estar en un edificio. La iglesia somos nosotros y tenemos la obligación de amarnos unos a otros, de servirnos unos a otros y de llevar el evangelio que el Señor Jesús ha puesto en nuestras manos para llevársela al mundo que lo necesita a Él. Así vamos a poder ser vasos útiles. Y créalo, hermanos, podamos escuchar las palabras del Señor al final de nuestros días. Bien hecho, siervo fiel. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que en ella encontramos el ejemplo a seguir de esta iglesia, que tú eres el que la diseñaste, la edificaste, la creaste, Señor, que es tu iglesia. Y miramos, Señor, el amor y el cuidado y el compañerismo, el trabajo mutuo, Señor, de servirte a ti, Señor, y el mandato que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia como la iglesia primitiva, Padre. Que seamos aquellos que trabajamos, Señor, arduamente, y que no nos olvidamos de aquellos que han trabajado juntamente con nosotros, Señor, sino que reconocemos tu mano sobre ellos y los amamos así como tú nos amaste a nosotros, Señor. Ayúdanos a recibirnos unos a otros como si te recibiéramos a ti, Señor. Gracias. Gracias por tus palabras, que en ella encontramos una guía clara a seguir. Que no solamente nos entre por un oído y nos salga por el otro, Señor, sino que pongamos en obra lo que tú nos llamas en tu palabra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.